Bueno, vamos a empezar con lección 15. Y para dar un repaso breve de lo que ya hemos hablado, en la lección anterior hablamos de qué es un pacto. Y hablamos un poco de la dificultad que ha habido históricamente en la teología de definir un pacto correctamente, bíblicamente, adecuadamente. Parece que las definiciones o son muy amplias para no ayudar tanto o demasiado breves o angostos, como no engloban todos los pactos bíblicos. De hecho, un teólogo que se llama O. Palmer Robertson, citamos su definición de pacto. Él en su libro, estaba leyéndolo un poco, y él dice allí que definir un pacto es como poner una definición a la palabra madre. ¿Cómo puedes definir madre? Es un concepto tan rico, tan profundo, tan amplio, que engloba tanto significado importante en la Escritura, y tiene que ver con la relación de Dios para con los hombres. Las relaciones que existen entre Dios y los hombres. ¿Cómo defines eso? Entonces es difícil, sin embargo hemos intentado dar una definición por lo menos, y dijimos que una definición básica de un pacto es una promesa ratificada o confirmada con un juramento. Me gustaría agregar a eso agregar la palabra compromiso. Es un compromiso de promesa y juramento. Incluso yo creo que podemos decir que es un compromiso formal de promesa y juramento. No es cualquier compromiso, es un compromiso formal, un compromiso solemne, un compromiso importante, sea un pacto divino humano, es decir, de Dios para con los hombres, o un pacto humano. Entonces la definición bíblica que creo que engloba o explícitamente o implícitamente los pactos bíblicos es un compromiso formal de promesa y juramento. Hay algunos pactos bíblicos que no hablan de un juramento explícitamente, y por eso digo que a veces el juramento, ese concepto es implícito en el mismo pacto, pero sea implícito, sea explícito, el concepto va a estar allí de alguna manera. En la palabra hebrea berith, si estudiamos esa palabra en las escrituras hebreas, cada vez que habla de un pacto formal y usa esa palabra, allí en la vista son los conceptos de promesa y juramento. Y la definición de un pacto divino humano que dimos es una administración soberana de Dios que consiste de una obligación divinamente autoimpuesta por la cual Dios en su gracia condesciende al hombre para hacer un compromiso por la palabra de su promesa y luego la confirma con un juramento. Aclaro aquí en este punto que esa definición no engloba todos los pactos bíblicos. Engloba los pactos bíblicos que son pactos divino-humanos. O sea, que Dios hace con el hombre. Hay pactos que no son entre Dios y el hombre, que son entre seres humanos. Y esa definición de un pacto divino-humano obviamente no aplica a un pacto hecho entre seres humanos.
La definición que aplica ahí es simplemente el concepto general, el concepto básico de un compromiso formal, de promesa y juramento. Ahora vamos a exponer esta definición un poco más. Hemos dicho que un pacto divino humano es una administración soberana. Es una administración soberana. Y esto es evidente por mucha evidencia bíblica. En primer lugar, el primer uso de la palabra hebrea berith se encuentra en el pacto noéico. Y hay un concepto hermenéutico que a veces aplica, no siempre aplica, pero a veces la primera vez que una palabra aparece en las Escrituras y está siendo utilizada de manera teológica, a veces lleva un significado muy importante que luego tiene mucho que ver con cómo los autores bíblicos subsiguientes entienden esa palabra y ese concepto. La primera vez que aparece es con el mismo pacto noéico, y ahí ese pacto es claramente un pacto unilateral. No es un pacto bilateral. No es un pacto condicional. Dios hace un pacto con Noé, con la humanidad, por medio de él, incluso con el reino animal. Y él dice que no juzgará al mundo totalmente ni finalmente, aunque la maldad del hombre sea como es, hasta que por lo menos llegara al cumplimiento de la promesa del Redentor prometido. Pero ese pacto es semejante a las concesiones reales del mundo antiguo, y esas concesiones reales eran incondicionales y soberanamente impuestas. Bueno, ahí está. Gracias. Sí, algunos estaban haciendo caras y no sabía por qué. Pensaba que era la enseñanza. Bueno, sí, ahora es mucho más fuerte, ¿no? Pero esas concesiones reales eran soberanamente impuestas en el mundo antiguo. Escucha el lenguaje de Dios en Génesis 6:18. Dice: mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Dios dice: estableceré. O sea, yo estableceré, dice, mi pacto. Dios está enfatizando allí que este es su pacto, que Él es el que toma la iniciativa para establecer este pacto, para entrar en un pacto con su creación. Dios es el que daba administración del pacto. Él lo impone. Dios es el que se obliga a sí mismo en su misericordia, y nadie puede enseñorearse de Él, nadie tiene autoridad sobre Dios, nadie le puede decir lo que Él tiene que hacer. Él entró en este pacto porque Él quería entrar en este pacto. Si Dios no lo hubiera administrado soberanamente, el pacto no existiría. De hecho, un pacto
Hay varias cosas aquí. Vemos que este es un pacto que revela de alguna manera la misericordia de Dios. Yo creo que eso es un patrón consistente de todos los pactos bíblicos. Revelan la misericordia de Dios. Pero este pacto es una administración soberana de la misericordia de Dios. Vemos eso. También vemos que nuestra salvación se basa en nuestra relación con los pactos de Dios, mayormente con el nuevo pacto que se edifica sobre los pactos anteriores. Entonces, si la administración de todos los pactos es soberana y incluye la misericordia soberana de Dios, y si la salvación del hombre es en virtud de pertenecer a un pacto, ¿cuáles implicaciones tiene eso para la soberanía de Dios en la salvación del hombre? Yo creo que tiene algunas implicaciones grandes, importantes. El concepto del pacto, el concepto bíblico de un pacto, forma la base de la teología reformada. Por eso muchos teólogos han dicho, la teología reformada es la teología del pacto. Si uno niega, por ejemplo, la soberanía de Dios en la salvación, estoy desviándome aquí de la teología exegética, la sistemática, pero está bien. Si uno niega la soberanía de Dios en la salvación, lógicamente tiene que negar este punto que estamos diciendo aquí, que los pactos son administrados 100% de manera soberana. Dios es el que establece el pacto soberanamente. Además, la palabra por pacto, berith, se utiliza en el Antiguo Testamento como un sinónimo de ley o estatuto, lo cual significa que así como la ley es establecida soberanamente, así también el pacto. Nadie, ningún ser humano determina qué es la ley de Dios. Ningún hombre tiene el derecho de modificar la ley de Dios. Cuando Dios da su ley, Él administra su ley, Él establece su ley, Él revela su ley soberanamente en su autoridad divina. Y es interesante que la Escritura usa a veces la palabra hebrea berith como un sinónimo de la palabra ley. Por ejemplo, 1 de Reyes 11:11. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Salomón no guardó el pacto ni los estatutos. Los estatutos se ven como algo que tiene que ver con el concepto del pacto. Uno, al romper, al quebrantar los estatutos, rompe el pacto. Luego, 2 de Reyes 17, 14 al 15. 17, versículos 14 al 15. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres, y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad, se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, etc. Pero desecharon sus estatutos y el pacto que había hecho con sus padres. Salmo 78.
versículo 10. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley. Ahí es un ejemplo de un paralelismo hebreo donde la segunda línea significa la misma cosa que la primera línea. Es una manera en la que los profetas, los reyes, los hebreos escribían su poesía. Allí se ve que el término ley es más o menos un sinónimo con el término pacto en este contexto. Un ejemplo más, Isaías 24, versículo 5. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho. La Biblia de las Américas dice allí, violaron los estatutos. Dice, quebrantaron el pacto sempiterno. Al traspasar las leyes, quebrantaron el pacto. Si la ley es administrada de manera soberana y la ley se ve aquí en los mismos términos que el pacto es evidente, por lo tanto que el mismo pacto es administrado de manera soberana. De hecho, creo que este texto aquí, un paréntesis, tiene algo que ver con el pacto edénico. Pero vamos a hablar de eso luego. Y digo eso porque el contexto allí habla de toda la tierra, de todos los moradores de la tierra, de toda la humanidad y cómo quebrantaron el pacto. Además, vemos que los pactos son administrados de manera soberana en el mismo pacto mosaico. Porque este pacto en particular tiene mucho en común con los tratados imperiales de vasallaje que existían en el Medio Oriente del mundo antiguo. Estos pactos de tratados imperiales eran impuestos autoritativamente sobre las naciones conquistadas por reyes superiores. Cuando el rey superior daba un tratado imperial de vasallaje, la administración de ese tratado, de ese pacto, era una expresión de la autoridad superior y del señorío del rey superior. Él definía los términos, él imponía el pacto. Dios hace lo mismo en el pacto mosaico. Además, la Escritura usa la palabra Berith para referirse a la administración soberana del Señor sobre el orden creado. Y luego aplica el mismo concepto, más bien al pacto davídico. Esto implica que los otros pactos también son administrados de manera soberana, así tal cual como el pacto davídico. Vamos a Jeremías 33, donde podemos ver esto. 33, versículos 20 al 21. Así ha dicho Jehová: si pudierais invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, yo personalmente creo, otro paréntesis aquí, que esto se refiere a la creación y al pacto en el principio que hizo antes de la caída del hombre. Algunos argumentan que se refiere al pacto noéico. Y sí, puede ser, pero el pacto noéico estableció de nuevo
algunas de las cosas que fueron establecidas por primera vez y en primer lugar en Génesis 1 y 2. Pero dice aquí, si pudierais invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener hijo que reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas y sacerdotes, mis ministros. Sabemos que su pacto con el día, como dice allí, su pacto con el día y con la noche, tiene que ser administrado de manera soberana, porque tiene que ver con la autoridad de Dios como creador. Dios hizo esas cosas. Dios puso esas cosas en su lugar. Él estableció su relación con esas cosas. Y esas cosas no tuvieron nada que ver con definir los términos del pacto. Dios lo puso de manera soberana. Y Él compara eso, su inmutabilidad y fidelidad al administrar su pacto de manera soberana, lo compara con el pacto davídico. Entonces, si el pacto noéico es soberano, administrado soberanamente, si el pacto mosaico es administrado soberanamente, si el pacto davídico es administrado de manera soberana, y si el pacto edénico, si es que exista un pacto ahí, yo creo que sí, es administrada de manera soberana, lógicamente todos los pactos van a tener una administración soberana. Además, el Espíritu Santo llevó a los autores del Nuevo Testamento a utilizar la palabra diatheke en vez de la palabra suntheke cuando traducían la palabra berith al griego en sus citaciones del Antiguo Testamento. Y aplican ese término, por ejemplo, en Hebreos 8, a un nuevo pacto que se encuentra en Jeremías 31. Y si utilizan esa palabra comunica la idea de un testamento, una disposición de bienes que eran determinados de manera unilateral. Y yo creo que usan esa palabra como explicamos anteriormente porque querían dar a entender que los pactos de Dios no son lo que llamamos pactos de paridad. Un pacto de paridad es un pacto entre iguales. El único pacto que realmente es un suntheke, un pacto de paridad, un pacto que Dios hace que es entre iguales, es el pacto entre el Padre y el Hijo en la eternidad pasada, como vamos a ver. Pero los pactos divinos humanos no son así, son diathekes, son soberanamente impuestos. Pero ahí aplican esa palabra para hablar de administración soberana al nuevo pacto. Entonces el nuevo pacto ahora también es administrada de manera soberana. Y no podemos escapar las implicaciones de esto aquí. Si todas las relaciones del hombre con Dios se basan en sus pactos, y esos pactos son administrados soberanamente, no hay otra posibilidad teológica que la teología reformada histórica. O sea, lógicamente, al entender esto y las implicaciones de esto, un pacto divino-humano, para seguir exponiendo nuestra definición aquí, un pacto divino-humano consiste también de una obligación divinamente autoimpuesta. Nadie puede obligar a Dios,
para que Él haga un pacto. Él mismo es el que impone la obligación del compromiso sobre sí mismo. Y esta observación procede lógicamente del punto anterior. Un pacto divino humano siempre consiste de un compromiso o de una obligación de parte de Dios. Dios es el que se compromete a hacer algo por el hombre. Si Adán persevera en obediencia, Dios se compromete para darle vida eterna. Con Noé, Dios se compromete a demostrar y revelar su gracia común. También un compromiso para con el hombre. El pacto abrahámico se compromete a dar tierra, bendición, descendientes. Dios hace se pone una obligación. No hay nada externo que lo obligue. Dios es el que lo hace para su propia gloria. Pero también vemos en la definición que un pacto divino humano consiste de la condescendencia misericordiosa de Dios al hombre. En todos los pactos que Dios hace con el hombre, el elemento de misericordia está presente. Eso no quiere decir que todos los pactos son en esencia pactos de gracia, pero quiere decir que la gracia es revelada de alguna manera en todos los pactos divino humanos. Y eso incluso aplica al mismo pacto de obras que Dios hizo con Adán en el principio, porque la escatología que tenía en mente allí, el objetivo, el fin, la vida eterna, la glorificación, las riquezas eternas que Adán ciertamente hubiera alcanzado si no hubiera pecado y caído, es una recompensa que va más allá del puro mérito de las buenas obras de Adán. No podemos decir que Adán merecería la gloria inmensa y eterna de esa manera que Dios ciertamente le hubiera dado si hubiera cumplido los términos del pacto con perseverancia. Entonces, incluso ahí, la recompensa es una de gracia, de misericordia. Y si eso es el caso de lo que llamamos el pacto de obras, cuanto más en los otros pactos que revelan el Evangelio. El pacto noéico obviamente revela la gracia de Dios a pesar del pecado del hombre. El pacto abrahámico también revela la misericordia de Dios. Dios no tuvo que llamar a Abraham. No tuvo que darle promesas. Él es el que condescendió en su misericordia para entrar en una amistad con Abraham. Lo llama el amigo de Dios. ¿Por qué? ¿Por la bondad de Abraham? No. Por la gracia de Dios, porque Dios tomó la iniciativa para entrar en una relación con Abraham y revelarse a Abraham y darle promesas. Incluso el mismo pacto mosaico revela la misericordia de Dios. En el pacto de obras incluso ni había provisión para el perdón, pero en el pacto mosaico sí. Uno podía pecar y luego había la provisión del sistema de sacrificios para hacer restitución en medio del mismo pacto mosaico. Y en otras maneras también revela la misericordia de Dios, el pacto davídico, el nuevo pacto. Todos los pactos divino-humanos revelan la misericordia de Dios. Ahora, esto es algo importante aquí. Es importante reconocer la misericordia y la gracia que se revelan en los pactos sin confundir la revelación de esa misericordia y esa gracia con la esencia del mismo pacto. El
pacto de obras con Adán en el principio no es en esencia un pacto de gracia, es un pacto de obras. Pero revela la gracia y la misericordia. Por eso digo, porque hay muchos que después, a partir de Génesis 3:15, todos los pactos son pactos de gracia, según ellos. Pero creo que su error es confundir la revelación de gracia, la administración soberana de la gracia soberana, con la esencia del mismo pacto. Yo creo que bíblicamente, teológicamente, exegéticamente, podríamos argumentar, dar muchas argumentaciones por las que eso es un error. Pero también vemos, de acuerdo a la definición, que un pacto divino humano expresa un compromiso formal por medio de hacer una promesa. Dios siempre se compromete por medio de la palabra de su promesa. Génesis 9. Génesis 9, 11 al 13. Estableceré mi pacto con vosotros, esto es el pacto noéico, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Entonces Dios dice que esto es lo que va a hacer. Y lo que Él dice allí consiste de un compromiso que Él mismo hace. Y es una promesa. No exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio. Si Dios habla así, Dios está haciendo una promesa. Y incluso la señal establece, confirma más bien el pacto. Una nota aquí, muchos pactos bíblicos tienen señales. Es común que un pacto tenga una señal. La señal es un símbolo del pacto. Y la misma señal tiene un papel en la administración del pacto que es semejante al de un juramento. Hay una promesa y hay una señal que confirma la promesa. Hay una promesa y hay un juramento que confirma la promesa. En los dos casos, la cosa que es agregada a la promesa confirma la promesa de tal manera que la promesa es establecida formalmente, es confirmada. Entonces, siempre este concepto de una promesa confirmada con un juramento en un pacto. El juramento no siempre es explícito, pero aquí tenemos una señal que sirve básicamente el mismo papel, tiene el mismo papel. La práctica de tener una señal al hacer un pacto también era común en el mundo antiguo. Podemos ir a Génesis 24 para ver un ejemplo de esto. Versículo 2. Bueno, versículo 1. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová,
Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Él quiso obligar a su siervo con la obligación más pesada, más grande, más formal que existía en su día. Entonces, él le dice, dame tu palabra. Ahora pon tu mano aquí debajo de mi muslo y te voy a comprometerte con un juramento. Dame un juramento. Pero ¿qué es esa acción de poner su mano debajo de, como dice ahí, de su muslo? Es una señal del pacto. Vemos lo mismo en Génesis 47. y 29. Llegaron los días de Israel, o sea, Jacob, para morir, y llamó a José su hijo, y le dijo, si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, y harás conmigo misericordia y verdad. Harás conmigo, probablemente no lo he investigado. ¿Tienes el hebreo allí? ¿Cuál es la palabra hebrea por misericordia? En inglés, kindly sería. Kindness, loving kindness. Dice, and deal kindly and truly. Sería, la palabra de kindly sería kised. Hesed. La palabra hebrea es hesed, es una palabra muy importante en el Antiguo Testamento. La Reina Valera, normalmente, no sé si es siempre, pero la traducción por lo menos común y normal es misericordia, cuando se encuentra esa palabra hebrea. Cuando estás leyendo el Antiguo Testamento y ves la palabra misericordia, piensa en pacto, porque lo que esa palabra comunica no es simplemente misericordia. Es una palabra sumamente difícil de traducir. No existe ninguna palabra ni en español ni en inglés que comunique precisamente todo lo que esa palabra hebrea quiere decir. Quiere decir como amor, fidelidad, misericordia. Y normalmente se usa en el Antiguo Testamento en el contexto de hablar de la fidelidad y amor que uno tiene al guardar un pacto. O sea, llegamos a los Salmos, por ejemplo, y leemos allí una y otra vez, misericordia, misericordia. Hay un salmo allí que habla una y otra vez en cada otra, ¿cómo se dice? Como stanza. Dice, porque su misericordia es para siempre, su misericordia es para siempre, su misericordia es para siempre. Es Hesed, 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 Hesed. Es su amor de pacto cuando se refiere a Dios. Jacob conocía, él confiaba en los pactos de Dios y él compromete a su hijo aquí que él haga un pacto con Jacob. Y dice, harás conmigo misericordia, Hesed. Serás fiel conmigo para amarme y ser fiel para guardar este pacto a que te voy a comprometer. Dice, te ruego que no me entierres en Egipto. Hay que llevarme de aquí. Yo no quiero quedarme aquí. Su esperanza no estaba en esa nación pagana. Pero vemos ahí de nuevo el concepto de poner la mano debajo de su muslo como una señal del pacto. Hay una promesa y hay una señal. La señal sirve como el juramento. A veces hay juramento y señal, además de la promesa. A veces hay promesa y la señal sirve como el juramento.
Hay señales en la mayoría de los pactos divino-humanos, pero no en todos. No creo, a menos que me equivoque. Y si me equivoco, me pueden corregir y luego lo corregiré públicamente aquí, en la grabación. Pero en la mayoría de los pactos, estoy seguro de esto, hay señales. En el pacto noéico, el arco iris; el pacto abrahámico, la circuncisión; el pacto mosaico, el día de reposo, siendo el sábado; el nuevo pacto, la cena del Señor. Esta es la copa. Esta copa es mi sangre, es el nuevo pacto en mi sangre, dice ahí, es la señal del nuevo pacto. Cada vez que participamos en la cena del Señor, estamos participando en la señal del pacto. Cada vez que tenemos la cena del Señor en la iglesia, es como si Dios estuviera expresando de nuevo su juramento solemne y formal de salvarnos como su pueblo. El Señor es fiel. Pero creo, y eso es de lo que estaba hablando, creo que el pacto davídico no tiene señal. Si hubiera una señal, quizás se podría decir el señal sería el nacimiento de un hijo. Pero ya tenía hijos cuando Dios hizo el pacto con él. Entonces creo que no sería correcto llamar el nacimiento de un hijo como la señal del pacto. Parece que no tiene señal tal cual. Dios simplemente da el pacto. Y por lo tanto creo que la señal no es de la esencia de un pacto. La señal sirve como una confirmación de la promesa del pacto. La promesa ciertamente es de la esencia del pacto. Creo que en el pacto adánico, la señal del pacto es el árbol de vida. Eso es un poco más controversial, pero lo puedes meditar y llegar a tu propia conclusión allí. Génesis 15, 18. Siempre hay promesas cuando Dios hace un pacto. Génesis 15, 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Parte de hacer el pacto es decir la palabra de la promesa. La promesa es esencial al concepto del pacto. Deuteronomio 7:9 dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia. Es una señal allí de pensar en su fidelidad, de amor, de pacto, misericordia. La palabra Gesed. A los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Allí dice que Dios guarda el pacto. El lenguaje es semejante al lenguaje que aplica a una promesa. Porque ¿qué hace uno con una promesa? Uno guarda una promesa. Uno guarda un pacto. Salmos 106, versículo 45. Y se acordaba de su pacto con ellos, y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Habla ahí de cómo Dios se acordó de su pacto para cumplir su palabra para con ellos. Es evidente que su pacto incluye el concepto de promesa. Luego, Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Los pactos, ya hemos hablado de esto, plural, promesa singular. Los pactos tienen algo que ver con la promesa. Siempre se incluye la esencia y la sustancia de la promesa dentro del pacto. Además,
de incluir una promesa, además de ser una administración soberana, además de incluir misericordia y todo lo que hemos dicho, un pacto divino humano es establecido por un juramento. La promesa se convierte en un pacto cuando el juramento lo sella. Ahora vamos a ver aquí algunos ejemplos del uso de la palabra hebrea berith, juntamente con el concepto de promesa y juramento. Génesis 21, 22 al 24 dice: aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora pues júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham: yo juraré. Luego versículo 31. Por esto llamó a aquel lugar Beerseba, porque allí juraron ambos. Así hicieron pacto en Beerseba, y se levantó Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos. Ahora, cuando habla de como en los versículos 22 al 24, habla de jurar, pero luego en el versículo 32, ¿dónde está? Lo perdí. Sí, 32. Así hicieron pacto. 31, allí juraron ambos. 32, así hicieron pacto. Entonces, al jurar, establecieron un pacto. Y así se usa la palabra berith. Luego, Génesis 26 al 31. Esto luego habla de Abimelech con Isaac, hijo de Abraham. Y Abimelech vino a él desde Gerar y a Usat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Y les dijo Isaac: ¿por qué venís a mí? ¿Por qué me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros? Ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo, y dijimos: haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Al hacer juramento hacen un pacto. Que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz, tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces él les hizo banquete y comieron y bebieron. También eso es un aspecto importante de los pactos en el Medio Oriente del mundo antiguo. Muchas veces la señal del pacto no era poner la mano debajo del muslo, era comer y beber juntos. Entonces vemos que Moisés y Aarón y los ancianos de Israel suben al monte Sinaí y comen y beben en la presencia de Dios. Vemos en el nuevo pacto que los apóstoles están comiendo y bebiendo con Dios hecho hombre, y Él revela el nuevo pacto en su sangre allí. Y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro, e Isaac los despidió y ellos se despidieron de él en paz. Juraron e hicieron pacto. Además de jurar, comieron juntos como una señal del pacto. Esa señal es opcional, es una agregación opcional al pacto, pero sirve de alguna manera para confirmarlo, incluso más formalmente en la mente de los hombres. Deuteronomio es una palabra difícil para mí. 4:31. La tengo que practicar antes de la siguiente clase.
Creo que vamos a estar diciéndolo mucho. Deuteronomio 4:31. Porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios. No te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Él juró el pacto. Luego 7:12 del mismo libro. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Pacto y juramento. Luego 8:18. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Luego 29, versículos 12 al 13. Para que entres en el pacto de Jehová tu Dios y en su juramento. Al entrar en el pacto, uno entra en el juramento que Jehová tu Dios concierta hoy contigo para confirmarte hoy como su pueblo y para que Él te sea a ti por Dios de la manera que Él te ha dicho y como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Josué 9:15. Yo sé que estos son muchos textos aquí, pero quiero establecer esto bien en nuestras mentes. Y estos ni siquiera son todos los textos del Antiguo Testamento, son algunos ejemplos y nada más. Josué 9:15. Esto pasó con los habitantes de Gabaón. Se dice Gabaón, ¿no? Gabaón engañaron a Josué. Pensaba que habían venido de un pueblo muy lejos, que no estaban allí, de los pueblos bajo la maldición de destrucción en la tierra de Canaán. Y dice, Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida. Y también lo juraron los príncipes de la congregación. La palabra hebrea que traduce alianza es berith. Se debe traducir más precisamente como pacto. Hizo pacto con ellos y los príncipes juraron. Primero de Crónicas 16:15. Él hace memoria de su pacto perpetuamente y de la palabra que Él mandó para 1000 generaciones, del pacto que concertó con Abraham y de su juramento a Isaac. Pacto con Abraham y juramento con Isaac. No está hablando de dos diferentes pactos. Está diciendo que confirmó el mismo pacto de nuevo con Isaac, el cual confirmó a Jacob por estatuto y a Israel por pacto sempiterno. Pacto y juramento. Salmo 89, 3 al 4. Hice pacto con mi escogido. Juré a David mi siervo, diciendo, etc. Al hacer pacto, él jura. Ezequiel 16, versículo 8. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré. Y aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Y hacía lenguaje semejante en Ezequiel 16, 59, Ezequiel 17, 18. Luego en Oseas 10:4 dice, han hablado palabras jurando en vano al hacer pacto. Han hablado palabras jurando en vano al hacer pacto. No podemos separar el juramento del pacto. Luego, Nuevo Testamento, Hebreos 6, 17 al 18. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento,
para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Las dos cosas inmutables son la promesa y el juramento, y las dos cosas juntas forman un pacto. Entonces, ¿qué es el objetivo de un pacto? ¿Para qué da Dios los pactos a los hombres? ¿Por qué no da la promesa y nada más? Yo creo que la respuesta viene allí en Hebreos. Entre otras cosas, lo hace para establecer la promesa fuertísimamente, para que tengamos un fortísimo consuelo. No es porque Dios sea mentiroso y tenga que jurar para que su palabra sea confiable, pero Él se obliga a sí mismo y jura porque Él quiere dar a entender que estas relaciones pactuales son solemnes y que su palabra es confiable. Bueno, nuestra definición de un pacto es importante porque afecta nuestra interpretación de los pactos en la Biblia. Y nuestra interpretación de los pactos por su turno afecta nuestra interpretación de toda la estructura del Antiguo Testamento e incluso de toda la Biblia. Si el concepto del pacto es fundamental para toda la teología, es esencial que entendamos y que lo definamos bien. Cada vez que leemos de los pactos de Dios, debemos meditar en su gesed, en su amor y fidelidad.